esforzarnos de escuchar. Vamos a localizar nuestro texto ahí en el Salmo 119, por favor. Nos vamos a empezar en un texto en el libro, sin perder ahí el Salmo 119, por favor vean en el libro de Josué. Va a ser el primer texto que vamos a citar, en el capítulo 1, por favor. Y vamos a hacer una oración, por favor. Nuestro Padre Celestial, agradecemos nuevamente en esta mañana tu bondad en concedernos estar en este lugar para realizar el culto de adoración. Exaltarte y glorificarte es nuestro deseo, Señor, es el anhelo de nuestro corazón y estamos con alegría y con gozo adorándote. Te suplicamos también que ahora nuestros corazones y nuestras mentes estén atentas a la exposición de tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo obre y bendiga y prospere la verdad de tu palabra, como dice el profeta Isaías, que la prospere para aquello que la has enviado, Señor. Te bendecimos, Padre, y te agradecemos en esta mañana en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya hemos estudiado los párrafos anteriores. En el párrafo anterior hemos visto que el salmista ha resaltado la firmeza y la inmutabilidad de la palabra de Dios a través de compararla con una analogía, a través de compararla con las cosas terrenales, las cuales vemos que de continuo permanecen, pasa una generación, otra generación, y las cosas están ahí, las montañas, los mares, los ríos, todo está ahí en su lugar. Todas ellas, dice el Señor, que son sus siervas y que sirven al propósito divino. Y concluye en el párrafo anterior, en el versículo 96, diciendo cuán amplios, ¿no? Cuán profundos, cuán infinitos es el sentido son tus mandamientos, cuán perfectos son todos ellos. Y es en esta verdad, como veíamos en la semana anterior, en esta verdad estable y firme de la palabra de Dios, que nosotros encontramos nuestro deleite, y es ahí donde recargamos nuestra fe. La semana anterior también tocamos, ¿no?, la estrategia seguida por el salmista con 4 pasos sencillos, ¿verdad? Que se trata de leer y meditar en las Escrituras, se trata de que nosotros estemos obedeciendo y que leamos con el propósito de obedecer, ¿no? Que tengamos esa intención igualmente al oír la palabra de Dios. Se entiende que también hemos de estar mortificando y aborreciendo el pecado, ¿no? Y finalmente que hemos de depender en este procedimiento de la gracia y del poder de Dios, lo cual hacemos invocándolo en oración. Este método es el mismo método enseñado por Dios aquí en el libro de Josué, en el capítulo 1 y en el versículo 8, cuando Moisés murió y Dios le dijo que preparara otro siervo, ¿no? Que impusiera sus manos sobre su siervo Josué, su ayudante, y que el Señor le habló a Josué teniendo temor. Josué no administrara tan grande pueblo, y ahora el Señor le consuela y le da el secreto, ¿no? El mismo secreto que hemos estado estudiando y la misma estrategia que el salmista siguió. Dice en el versículo 8, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, o nunca se aparte de tu boca, en la versión 60, antes de día y de noche meditarás en él,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, o sea, si tú haces estas cosas, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, ¿no? Es el mismo concepto que encontramos en el Salmo número 1, donde dice que si nosotros obedecemos, si nosotros andamos en las sendas del Señor, entonces dice él ahí si la ley de Jehová, versículo 2, si la ley de Jehová, si en ella está su delicia y en su ley medita de día y de noche, entonces ocurre lo que hemos comentado, ¿no? Será como árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, esta es la estrategia, ¿no?, que hemos estado viendo. Por supuesto, no debemos entender esta estrategia como que la prosperidad se refiere a una prosperidad económica, ¿no?, como muchos falsos profetas enseñan por ahí, especialmente en esos canales televisivos donde se la pasan pidiendo dinero y ya faltan 20 minutos para que haga usted su depósito y todo lo demás, ¿no? Entonces, apúrese porque no le vayan a cerrar el banco y Electra, ¿no?, por si acaso. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a esta octava en el versículo 105 del Salmo 119, donde estamos en nuestra serie aquí en los Salmos, y vamos a ver 4 puntos específicos: la sabiduría práctica de la palabra de Dios en primer lugar, en segundo lugar el compromiso que hemos de hacer para estudiar, para seguir a Dios en su palabra. En tercer lugar, el salmista vuelve a señalar aquí algunas circunstancias y aflicciones que le aquejaban. Y en último lugar hablaremos también de una súplica realizada en medio de esta aflicción. Entonces, comenzamos aquí en el versículo 105, la palabra de Dios, ¿no?, y su propósito. Este es uno de los versículos más conocidos de toda la Biblia, ¿no? Recuerdo que una vez quedé yo impresionado visitando en un estado del sur del país. No quiero decir Tabasco, pero ahí estaba, por ahí andábamos. Entonces, de repente dicen versículo que aprendieron esta semana, ¿no? Dice, para una señora y dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Yo quedé impresionado, ¿no? Entonces, al siguiente culto que fuimos de oración, volvieron a hacer versículos aprendidos, Biblias en existencia y bla, 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 todo un rollo ahí hicieron. Y luego dijeron versículo y se para otra vez la señora, lámpara es a mis pies. Y ahí se acabó, se derrumbó toda la imagen que yo tenía, ¿verdad? Pero es uno de los versículos más conocidos en todo el mundo. Entonces, este versículo, en él se expresa claramente el propósito divino al concedernos el don de la palabra, ¿no? ¿Cuál es el propósito divino? Que esta palabra sirva para guiarnos, que esta palabra nos gobierne, que esta palabra nos guíe en el momento específico que debemos tomar decisiones, que ella sea la que ilumine nuestras mentes, la que incline nuestro corazón, la que conforme nuestra voluntad a la verdad. Y sin perder ahí el Salmo 119, vea usted en el Proverbio 6, que es un pasaje explicativo de este texto del Salmo 119, 105. Vea usted en el Proverbio 6, en el versículo 20, donde están los consejos especialmente dados a los padres y a las mamás para que eduquemos a nuestros hijos, para enseñarles en el temor de Dios. Y claro, nosotros como padres, como madres, tenemos la responsabilidad de educarlos en el temor de Dios para que no se pierdan.
Y es la responsabilidad de nuestros hijos someterse y sujetarse y nunca abandonarlos. Vea cómo dice, ¿por qué? Porque ellos van a ser una lámpara, ellos van a ser una lumbrera en el camino para cada una de los papás y las mamás que quieran educar a sus hijos, y ellos a su vez tendrán esta luz y esta guianza. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Es una gran bendición nacer en un hogar cristiano. Es una gran bendición que tu papá y tu mamá sean creyentes. No todos los niños sobre la faz de la tierra tienen este privilegio. Por lo tanto, niños, escuchen bien, ¿sí? Atiendan bien a los consejos de su papá, a las enseñanzas que les da su mamá, porque estas enseñanzas les servirán para toda su vida, para guiarles. Nunca las abandonen, nunca las dejen. Es lo que está diciendo. Dice, enlázalos en tu cuello. No se acostumbraba a traer versículos colgados o algunos de ellos las filacterias pegadas en los brazos, en algunas cajitas que contenían los versículos ahí en diminutivo, en pequeñito ahí escritos. Y átalas, dice, enlázalos en tu cuello. Y note que dice, átalos siempre en tu corazón. Es un mandamiento para los hijos. ¿Sí? Es un mandamiento para nuestros hijos, que no nos olvidemos de esas enseñanzas que nuestros padres nos dan. Y claro, la función está señalada aquí en el versículo 22. Dice, ellas, estas palabras, estas enseñanzas, estos mandamientos dados por tu padre y por tu madre, entendiendo que el papá y la mamá seguirán el consejo de la palabra de Dios. Estas enseñanzas, dice el versículo 22, ¿para qué sirven? Te guiarán cuando anduvieres en el camino, cuando andas tú solo. Cuando andas con tu papá, pues te lleva de la mano y no te suelta para ninguna parte, ¿verdad? Y tú te jalas queriendo ir y tu papá jala la mano y dice, no, por aquí, ¿verdad? Pero ya cuando tú vas solo en el camino, entonces esa enseñanza, esa luz te va a guiar. La palabra es la enseñanza, no es la guianza. Te guiará cuando anduvieres, cuando durmieres te guardarán. Estando en tu corazón, claro, en tu mente, hablarán contigo cuando despertares. Siempre estarán ahí el recuerdo, ¿no? Mi mamá decía, mi papá me enseñaba. Siempre estarán allí martillando en tu mente y en tu corazón para que andes ¿en dónde? Por la senda de la obediencia, por el camino de la obediencia. Entonces, ahí está la palabra, guiará a nuestros hijos, les guardará, ¿sí? Al acostarse, al dormirse, al leer, al recordarlos, al traspasarlos. ¿Cómo es que hice esto si yo fui enseñado de otra cosa? ¿Cómo es que ando en estos caminos cuando mis padres me llevaban a la adoración y yo escuchaba por mí mismo que debería andar en la obediencia? ¿Cómo es que hago aquí? Les redarguirán y les reprenderán y les harán regresar, si el Señor lo permite, al camino de la obediencia, ¿no? Entonces, bueno, por eso se convierten en antorcha, en luz, y claro, en el camino para la vida de nuestros hijos. Entendemos que en aquel entonces, cuando esta palabra fue dada, no había alumbrado público, no había autopistas, y claro, ni casetas tampoco, ¿verdad? Pero no estaban todas estas cosas. Los viajeros dependían de antorchas y lámparas que les iluminaban para no tropezar en alguna piedra, para no caer en alguna zanja, en algún hoyo, para no ir hacia un lugar resbaladizo, lodoso, pantanoso. La luz de estas antorchas ayudaba a que los ojos, ¿sí?, focalizaran correctamente, ¿no? Y por supuesto, echándole una miradita, ayudaban para que los pies marcharan por el camino que era correcto, ¿no? Entonces, eran muy necesarias, como lo son ahora cuando uno se introduce en alguna montaña, en algún bosque, en algún lugar así. Tienes que llevar tu lámpara, ¿verdad? Entonces, además de no dejarte raspar por los árboles, porque
algunos árboles son medio alérgicos, entonces ya saben cómo luego empiezan los problemas, ¿no? Entonces estamos recordando una historia con un hermano que no les digo el nombre, pero que por aquí está cerquitas. Entonces, el pasaje usa esta ilustración como una analogía para hablarnos de las realidades espirituales. ¿De cuáles realidades espirituales? Bueno, de las realidades espirituales cuando la Biblia nos dice, volviendo al Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es esa lámpara y antorcha. La palabra de Dios es esa lámpara que ilumina en medio de este mundo de tinieblas. A eso se refiere, ese es el sentido espiritual. La palabra de Dios es esa luz de verdad que resplandece en medio del caos y la confusión de este mundo caído, que está lleno de mentiras, de trampas de idolatría, de doctrinas y de caminos de perdición. La Escritura te enseña y te dice, esto sí, esto no. No, es que dicen en el mundo cualquier religión es buena y con que tú te sientas bien, la Biblia dice no. Si no estás en el camino, en la verdad, si no estás en Cristo, estás equivocado. ¿Sí? No, ¿qué tiene que uses ídolos mientras tú seas piadoso? No, el mandamiento número 2, ¿sí? ¿Qué dice? Condena y maldice a todos aquellos que están en la idolatría. ¿Sí? Terrible, ¿no? Entonces, es una lámpara, es una luz para decirnos qué está bien y qué está mal. Entonces, es ella, la palabra de Dios, la que nos habla la verdadera historia del hombre y de cómo el hombre se reveló. O sea, tú vas a la escuela y en la escuela les enseñan a los niños, no, el hombre está en evolución y el hombre está creciendo y el hombre está llegando y cada vez somos mejores y cada vez la tecnología nos está haciendo más diestros, más entendidos, más inteligentes. Los niños ahora ya salen con los ojos abiertos desde que nacen casi, ¿verdad? Entonces, nosotros nacimos así, nos despertamos hasta los 4 años, ya como si ya llegamos aquí, ya, ¿sí? Pero no, los niños ahora ya están muy avivados, ¿verdad? Muy despiertos. Y ya sí sienten que ya todo lo entienden, todo lo saben. Pero la Biblia nos da la verdadera historia del hombre. La verdadera historia es que el hombre se rebeló contra Dios, se apartó de la verdad, se apartó de los valores y de los principios desde Adán y Eva, de los valores enseñados por Dios, de las normas dictadas por Dios. El pecado es esto, no traspasarás esto, así es el asunto. No, el diablo dijo, no, yo quiero ser como Dios. Y perdón por la expresión, hubo otro que también le siguió detrás, ¿verdad? También yo quiero ser como Dios, ¿verdad? Y así se introdujo el pecado. Esto trajo las consecuencias y el caos existencial que ahora prevalece en nuestro mundo. Los hombres dicen, ven y ven el desastre del mundo, de la historia, las guerras, los conflictos, los problemas, la inclinación de los hombres hacia el mal, la perversión de la juventud, la perversión de la niñez. Ven todo ese desastre y dicen, ¿dónde está Dios? ¿Dónde? ¿Por qué no nos ayuda? Cuando deberíamos decir, ¿no? Como todos los creyentes decimos, yo soy el pecador, yo soy el culpable. Por mis acciones y por las acciones de cada uno de los 7.850 millones de seres humanos que llenamos este planeta, ¿sí? Todos nuestros pecados han hecho que nuestro mundo sea como es ahora. Así como te parece de dañino, de perverso, ¿sí? de despiadado, de desviado, todo eso es culpa de los pecados de estos 7.850 millones de seres humanos que poblamos este planeta. Entonces, no es culpa de Dios. Todo esto ha sucedido porque cada hombre que dijo, no, yo le doy la espalda a Dios y yo hago lo que quiero, ¿por qué yo me voy a sujetar? Yo ya estoy grande, yo ya sé. Y claro, nuestro hijo nos lo dijo a los 4, a los 5 años de edad. No, yo ya estoy grande, ya tomo en vaso, ya sé toda la vida, ¿no? O sea, ya dejé el biberón, ya dejé el chupón, ya estoy realizado, ¿no? Ya soy casi un universitario. Perdón, pero sabemos que no es así, ¿no? Si estamos lejos del camino, lejos de la verdad, no va a ser así. Entonces, las consecuencias y el caos existencial que prevalece es culpa del pecado de los seres humanos.
Es esta palabra preciosa la que nos lo confirma y nos lo corrobora. Es esta palabra preciosa también la Biblia, su palabra, la palabra de Dios, la que contiene el testimonio de Dios para este mundo caído. Es esta palabra la que contiene el registro de la promesa del advenimiento primero de Cristo y de su segunda venida para juzgar. Entonces, es esta palabra la que anuncia el evangelio de salvación para el hombre caído, y es ella también la que le advierte al hombre sobre el juicio y la condenación de los impenitentes, el juicio y la condenación de los no arrepentidos. O sea, este mundo está así, queremos tener un mundo mejor. Y el hombre moderno dice, separado de Dios, hay que hacerlo por medio de la tecnología, el superhombre, cerebros por aquí, estómago, ya se me dañó el estómago, pásame un estómago, ¿de qué medida? De 8x4, ahí te va. Sí, pásame un cerebro que ya se le dañó. Y así el hombre quiere, ¿no? Un superhombre que pueda intercambiar y extender así su vida humana. Lo que más falla que son, ya no sabemos qué es. Hígado, riñones, el páncreas que decían que no servía para nada cuando yo era niño, ¿verdad? No sabíamos qué sirve. Dibujaba una hojita y es que el páncreas es como una hojita y nos ponían a dibujar una hojita así medio amarilla, medio verdosa. Así nos decían que era el páncreas. Hasta la fecha no he visto uno más que, no sé si los pollos tengan páncreas, iba a decir, pero creo que no, ¿verdad? Bueno, ya me estoy metiendo en los terrenos que yo no conozco. Pero esta palabra entonces nos da el testimonio de Dios para restaurar al hombre caído. Queremos un mundo mejor y ese mundo sería mejor y se realizará este mundo mejor, cielos nuevos y tierra nueva. Pero ¿quiénes habitarán ahí? Personas que no pequen, personas que amen a Dios, personas que estén dispuestas a decirle a Dios, sí, tú tienes la razón, tus leyes, tus normas, tu verdad, lo que tú dices es correcto. Ellos entrarán, nosotros entraremos así, si estamos de acuerdo con Dios y su palabra y su verdad. De eso se trata el evangelio, es la restauración de la humanidad escogida por Dios para prepararla y llevarla al cielo, un mundo nuevo, un mundo sin pecado. Y todos los demás rebeldes que no quieren sujetarse a Dios serán puestos ¿en dónde? En el lugar de condenación, donde están los desobedientes, los que no creen, los que no se quieren sujetar, los que quieren vivir a su manera, los que quieren hacer las cosas a su modo, ¿no? Entonces, esta es la palabra que anuncia este evangelio. Esta misma palabra nos da testimonio de que Dios planeó esta redención desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Que Dios de la misma masa caída escogió vasos de honra y vasos de deshonra, que Dios creó este mundo como el escenario en el cual se desarrollaría el proyecto de la redención, a través del cual se glorificarían todos sus atributos, cada uno de sus atributos. Su sabiduría, Cristo, sabiduría de Dios, su todopoder, ¿no? Para levantar a los muertos espirituales y darles vida. ¿Sí? Su gracia al recoger a los que estaban perdidos, a los que no lo merecíamos, y traernos a la salvación. Su bondad en hacer esto, en tanto que Dios podía haber hecho lo mismo que hizo con los ángeles caídos. ¿Qué hizo con los ángeles caídos? Nada, los dejó y los despeñó en la condenación. No hay evangelio para ellos. Y sin embargo, la raza humana caída tiene el llamado del evangelio, ¿no? Entonces Dios planeó todas estas cosas para la gloria de su nombre. La gloria de su nombre en la salvación de pecadores y en la condenación de los rebeldes. Hay muchas personas que no quieren hablar de la justicia, de la santidad, de la ira de Dios, porque es espeluznante. ¿Cómo? Un solo pecado echó a la condenación a Adán y que entró en la raza humana. Un solo pecado. Uno. ¿Te imaginas lo que es la santidad de Dios? ¿Te imaginas lo que es su justicia?
¿Te imaginas lo que es caer en las manos de un Dios airado? De esto también habla la Biblia y de esto tenemos que advertir a las personas, porque si no se vuelven, si no se arrepienten, si no regresan del mal camino donde andan, serán aplastados por este Dios todopoderoso airado, que es nuestro Dios. Bondadoso y amoroso, sí, por la salvación que es en Cristo, pero airado en su santidad, en su justicia, ¿no? En su ira. Entonces, esta es la palabra, ¿no? Esta es la lámpara, ¿sí? Esta es la luz que nos da el entendimiento para saber por qué estamos aquí, hacia dónde debemos ir, qué debemos hacer, cómo debemos vivir. Esta palabra es nuestra roca de sustento. Sin la revelación divina, nuestra condición sería peor que la de un náufrago en medio del océano Atlántico, ¿no? Imagínese usted ahí, si alguna vez se ha aventado al mar, así como aparece, me acuerdo que hay una película, nunca la he visto, pero veía los cartelones, esa película se llamaba Abismo, y aparecía la línea del mar, y una persona ahí pataleando, ¿no? Ha de haber sido una persona muy grande o lo que sea, ¿no? Pero se ve solamente y se ve todo el fondo del mar, toda la profundidad del mar. Imagínate, ¿no? Inmerso así en la inmensidad del mar, la persona allí solita, ¿no? Aunque supiera nadar, aunque fuera el campeón de natación. Si no tuviéramos revelación, nuestra condición sería peor que la de ese hombre en medio del Atlántico. Como bien dijo nuestro buen amigo Francis Schaeffer, ¿no? En su libro que se llama Huyendo de la razón, si Dios está muerto, entonces el hombre está muerto, ¿no? O sea, si Dios no existe, si Dios no está ahí para galardonar a los creyentes, si Dios no está allí para condenar a los rebeldes, si Dios no existe como algunos piensan en su locura, en su necedad, dice la Escritura, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Si esto fuera así, si no hay absolutos morales, entonces la vida y la moralidad no tendrían razón de ser. Daría lo mismo que nosotros fuéramos asesinos o rateros, si al final y al cabo no va a haber quien lo juzgue, si al final y al cabo no va a haber ninguna recompensa o ningún castigo, entonces vivamos como queramos, ¿no? Al cabo. Entonces este mundo sería lo que en forma práctica es, ¿no? Como las personas no están conscientes, tienen a Dios como un concepto de 4 letras, pero en realidad ni siquiera piensan en Él, entonces el mundo está vuelto loco, ¿no? Se cometen atrocidades y maldades como si Dios no estuviera. Se elevaría terriblemente, ¿no? El porcentaje de maldad. Si Dios no estuviera, no tendríamos ninguna esperanza para vivir. Entonces, hermanos, todas estas cosas nos llevan a considerar lo valioso. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios existe y Dios es tan inteligente para haber creado este maravilloso mundo y para habernos dejado un libro especial para los hijos de Dios, para hablarles de Él mismo, para hablarnos de Él, para salvarnos, para guiarnos en el proceso de la santificación hasta que lleguemos a un lugar seguro. Aunque la revelación general nos da testimonio y nos hace responsables, la revelación especial, que es este libro de la Biblia dado por Dios, es una revelación especial para sus ovejas. Útil, como dijo el apóstol Pablo, para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que todo el hombre de Dios sea equipado para toda buena obra, equipado para la obediencia, equipado para cumplir un propósito en esta vida, ¿no? Y eso es lo que significa la palabra para nosotros. Ella, la palabra, es la luz que brilla como una antorcha en nuestro mundo caído, dijo el apóstol Pedro, no solamente para instruirnos, pero esta antorcha estará iluminando
hasta que venga Cristo, ¿no? Hasta que el lucero de la mañana aparezca, segunda de Pedro 1:19, hasta que el lucero de la mañana aparezca, ¿no? Y venga a establecer su reino, ¿no? Que regrese en su segunda venida. Dice la Escritura, dice el apóstol Pedro, que hacemos bien, comparando, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Comparando, el apóstol Pedro estuvo en ese momento junto con otros dos de los apóstoles, Juan y Zebedeo, si mal no me acuerdo, estuvieron en esa montaña donde Cristo se transfiguró. Y dice, nosotros oímos la voz que venía del cielo. ¿Se acuerda lo que decía esa voz? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. A él oí. Dice, nosotros oímos la voz, pero cuando habla de la palabra dice, pero tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en oír hasta que el lucero de la mañana resplandezca y Cristo venga, ¿no? Ese es el sentido. ¿Qué es esto? Las experiencias no nos sirven para nada. Las experiencias se pasan, se olvidan, las podemos malinterpretar, no nos sustentan, pero la palabra es firme, segura. En ella podemos creer, confiar, recargarnos y jamás seremos defraudados. No es la palabra profética más segura. Todo lo que Dios ha dicho, esa es la palabra de Dios. Todo lo que Dios ha dicho será cumplido. Sus beneficios, sus consuelos, sus amenazas, todo lo que aquí está, sus enseñanzas. Y hemos corroborado, ¿no? Por eso el salmista dice, ¿no? Con esta gran sabiduría que Dios le dio, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Quiere vivir bien, quiere terminar bien su vida, quiere acabar bien la carrera de la vida. Siga las instrucciones, ¿no? Que la palabra sea su lámpara, su lumbrera para guiarle. En segundo lugar, vemos que dice el salmista en el versículo número 106, juré y ratifiqué el guardar los juicios de tu justicia, ¿no? Dice también en el versículo 111 y 112, no solamente juró, dice, pero por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Y mi corazón no solamente juró, no solamente tomó la palabra por su heredad, pero dice, mi corazón lo incliné. Ya ve que a veces como que somos medio testarudos y medio tercos, ¿no? El corazón tiene que ser inclinado, tiene que ser doblado. ¿Sí? Entonces dice, incliné mi corazón a poner por obra tus estatutos. Y es que si nos quedamos a lo que sentimos, ¿sí? No, sí voy a ir a escuchar, pero cuando me sienta bien. Sí voy a hacer caso, pero nada más que se me alivie el callo que tengo, es que no me deja mover bien el pie. Claro, cuando va a las pachangas y todo, hasta el callo se le olvida y anda bailando. ¿Sí me explico? Se le olvida, ¿no? ¿Sí? Y ponemos pretextos. Dice, no, mi corazón incliné. Para no poner pretexto, ¿no? El salmista ha considerado entonces el gran valor de la palabra, su infinita sabiduría y consejo, y por lo tanto dice, juré, ¿sí? Y ratifiqué, ¿no? ¿Qué es lo que juraste y ratificaste? Voy a ser gobernado por la palabra de Dios. En cualquier tiempo, en cualquier ocasión, en cualquier oportunidad, voy a seguir. Cuando parezca conveniente, cuando no parezca conveniente, en todo tiempo voy a ir en pos de lo que dice la enseñanza de la palabra. Pero es que te voy a desheredar. Voy a seguir en pos de la palabra. Ya está afirmada la escritura. Voy a seguir la palabra. Ya no te voy a hablar. Voy a seguir la palabra. ¿Me explico? A veces tenemos presiones de esa naturaleza, las esposas o esposos, me voy a divorciar, te voy a dejar. Siga la palabra. Parece, no sé, el hermano como su esposa es creyente, pues no tiene problemas, pero yo que tengo que batallar con una esposa inconversa o con este esposo inconverso, ¿qué voy a hacer?
¿Qué supones que debes hacer? ¿Supones bien? Seguir la palabra, seguir el consejo de la palabra. Contra viento y marea. He jurado y he ratificado que voy a guardar tus mandamientos, pase lo que pase. Versículo último 112. De continuo y hasta el fin, hasta que la carrera se acabe, hasta que cruce la meta, hasta que llegue a mi destino. De eso se trata. Él realizó un compromiso solemne, ¿no? Juré. Y claro, algunos estarán pensando, no, pero es que el hermano ya se está pasando de la raya, porque Cristo dijo claramente en el Sermón del Monte, capítulo 5, dijo, ¿qué cosa? No jurarás. Sí, no jurarás. Así Mateo 5. Véalo por favor, vamos a comentar, hacer una aclaración breve sobre ese versículo. Ese versículo no es una prohibición absoluta. ¿Sí? Ese versículo no es una prohibición absoluta. ¿De qué se trata el capítulo 5? Ay, ya no lo encuentro, creo que lo debo traer por aquí. En el versículo 33. 5:33 dice, en el Sermón del Monte dice, además habéis oído que fue dicho, no perjurarás, no cometerás perjurio, ¿no? Sino que cumplirás, pagarás al Señor tus juramentos. De esto se trata, ¿sí? Y dice Cristo, se trata de que cumplamos los juramentos, de que si vamos a juramentar, a jurar por algo, lo hagamos solemnemente, lo hagamos por cosas que valen la pena. Y es que para entender este versículo debemos acordarnos, ¿no? ¿Qué era lo que hacían algunas personas entre el pueblo de Israel? Pedían prestado, vamos a ver, como en algunos lugares, por aquí, ¿no? Préstame 5,000, préstame 5. Ah, eres mi hermano, ¿no? Pues préstame. Bueno, sí, está bien, te lo presto. Te juro por el templo que sí te los pago. Y luego ya te lo encuentras a los 3 años. Oye, ¿qué pasó con mi lana, con aquello? ¿En qué quedamos? El hermano se acuerda, el hermano, ¿en qué quedamos entonces, hermano? Y algunos hermanos pasan 3 años o más y no pagan. No, y luego ya te da la aclaración. No, dice, si te hubiera jurado que te pagaba por el oro del templo, entonces sí te hubiera pagado, pero te juré nada más por el templo. Entonces no te pago. Así lo manejaban. Entonces Cristo dice, no perjurarás. No hagan esa clase de juramentos. Esa clase de juramentos son ridículos, absurdos, son mentiras. Si van a jurar así, está prohibido para ustedes jurar. Está prohibido para cualquiera jurar así en vano. No tomarás el nombre de Dios en vano. No jurarás en vano. No prometas algo y luego no lo cumplas. De eso se trata. Y es que algunas personas, los creyentes hoy en día dicen, no, yo cuando juro y cuando prometo, no, yo sí cumplo. Por ejemplo, los creyentes jóvenes dicen, no, yo sí soy creyente, yo creo en la palabra. Pero cuando un joven o una joven de hermosa apariencia les lanza una caída de ojos, entonces se les olvida que es inconversa o es inconverso y dicen, ¿estará bien que me case con esa persona inconversa? Bueno, ¿no habías dicho que ibas a esperar tu tiempo? ¿Sí? Y no quieren esperar en Dios, no son como Saúl, no quiso esperar a Samuel, se tardó una semana, no había transportación como ahora, ¿no? Y Samuel estaba muy ocupado, llegó una semana y Saúl, ¿qué hizo? Ofreció él personalmente los sacrificios como si él fuera un sacerdote, ¿no? Y dijo Samuel, oh no, locamente has hecho. Ahora Dios te quitará el reino. Locamente has hecho, has actuado como un locuaz. Los padres dicen, saber que es necesario y bíblico disciplinar a los hijos, ¿no? Pero luego a la mera hora de aplicar la vara dicen, pero es que están muy chiquitos, es que lloran muy feo, y detienen la mano. Si lo disciplinas, si lo castigas, librará su alma del infierno, dice. Si no lo haces, allá tú serás el responsable delante de Dios. Los hermanos que son comerciantes o andan negociando ahí,
en sus tiendas, en sus abarrotes o lo que sea, ¿no? El hermano comerciante dice que es honesto, pero a la hora de los negocios aplica la regla del gremio, ¿no? Todos lo hacen y se quiere escapar por allí, ¿no? O peor, explica la regla americana, ¿no? La regla americana de business are business, y entonces me vi obligado a hacer esto. Entonces, ya saben, entonces podemos decir que lo vamos a hacer, pero a la mera hora como que le torcemos para el otro lado, ¿verdad? Entonces, algunas iglesias modernas leen que el ministro debe ser casado, marido de una sola mujer, ¿sí? Pero escogen como ministro al hermano que ya tiene 2 o 3 divorcios. Ah, caray. Bueno, es que tiene más experiencia. Él sí nos puede. No, la Biblia nos dice que si no puede mantener su hogar, si no puede mantener su divorcio, menos va a poder ser pastor de una iglesia, ¿verdad? Si no pudo mantener una relación personal, ya se equivocó 3 veces, ni aunque fueran 2. ¿Marido de cuántas mujeres? Sí, dijo uno muy perverso que dijo, pues ahorita nada más tengo una. Sí, lo dejamos sin comentarios, ¿no? Entonces, o algunos dicen, cuando claramente dice un hombre, marido de una sola mujer, dicen, es que no había más, entonces pues tuvimos que escoger a la hermana Toñita, y pues ni modo, ¿no? No Toñita, nuestra querida hermana, no, otra Toñita, ¿verdad? Entonces, hermanos, conociendo nuestra fragilidad y nuestro remanente, nuestro pecado remanente, es muy conveniente que comprometernos. ¿Sí? No es malo juramentar, no es malo comprometernos solemnemente. Ya para algunos, si les queda la duda, vean rápidamente en Romanos, sin perder su texto en el Salmo 119, vean Romanos 9:1. Hay muchos que dicen, no, el hermano ya se brincó el obstáculo, ¿no? Cuando Cristo dijo claramente, ¿cuáles son los juramentos que están prohibidos? Los que no tienes la intención de cumplir, los que juramentas así ligeramente. Te juro que sí me voy a abrochar la agujeta. Dime, ¿qué tienes que jurar para hacer un acto así? Pero, a ver, ¿cuántas veces te casas en la vida? Normalmente, una vez. Es un acto muy solemne, ¿no? Es un acto que requeriría que todo nuestro compromiso. Y es un compromiso para toda la vida, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Cosas solemnes, cosas especiales, sí, claro. El apóstol Pablo, por ejemplo, cuando escribió su carta a los Romanos 9:1, véala, no dice te juro que, sino usa la palabra o la fórmula de un juramento. 9:1, verdad digo en Cristo, no miento. Me da testimonio en mi conciencia el Espíritu Santo. Verdad digo en Cristo, no miento. Tengo como testigo al Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Es una fórmula de juramento. Vea usted en 2 de Corintios 11:31. Vamos a citar 4 ejemplos en los cuales el apóstol Pablo no cometió perjurio, hermanos. Usó el juramento en una forma lícita. Vea 2 de Corintios 11 en el versículo 31. Lo tiene ahí. Cuando los corintios estaban poniendo en duda su ministerio, estaban poniendo en duda su apostolado, él dijo que Dios le había llamado al último de los apóstoles como un abortivo, me llamó a mí y les tuvo que contar cómo fue que fue llamado. Y dice, versículo 30, 11:30 de 2 de Corintios, si es menester gloriarse, me gloriaré yo de lo que es de mi flaqueza. El Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, que es bendito por los siglos, ¿qué dice? Sabe que no miento. O sea, es la fórmula del juramento. Gálatas 1, versículo 20, ahí a la vueltecita, cuando estaba escribiendo la carta a los Gálatas y diciendo, ¿no?, que había ido a Jerusalén y solamente había visto a 2 de los apóstoles, a los demás ni los conocían, y estuvo ahí con ellos, y dice 1:20, y en esto que os escribo, he aquí delante de Dios, dice, no miento. ¿Qué es esto, hermanos? Es una fórmula de juramento.
Delante de Dios te digo, no miento. Es un juramento. Entonces, los juramentos son lícitos por cosas lícitas, por cosas, ¿sí?, leales. ¿Sí? No voy a decir, no, me comprometí con unos a ir a asaltar un banco y juro que lo voy a cumplir. No, por favor, ese tipo de juramentos no. Jamás, ¿no? Jamás. Juramentos lícitos. Cuando él escribió el último texto, primero de Timoteo 2:7, escribió a Timoteo en su primera carta, diciéndole que Dios él estaba en Éfeso y él decía, Dios me puso como apóstol de los gentiles. Primera de Timoteo 2:7 dice, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, se concedió a sí mismo el rescate por todos nosotros, de lo cual yo soy puesto por predicador y apóstol, entre comillas, que dice, digo verdad en Cristo, no miento. O sea, les juro, yo fui constituido como apóstol de los gentiles, ¿no? Entonces, se trataba de corroborar una cosa que él estaba diciendo. Entonces, el salmista hizo pues este compromiso solemne de guardar. Juré y ratifiqué que voy a guardar tus mandamientos, voy a caminar en ellos contra viento y marea. Versículo 111, Salmo 119, 111. ¿Qué cosas adicionales a su juramento hizo? En el versículo 111 hizo otra cosa adicional relacionada con su obediencia, con el compromiso de su obediencia. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Él determinó que la palabra iba a ser ¿qué? Su herencia. Heredad es una herencia. Todo esto nos recuerda, ¿no? Y en Josué 14, en el versículo 1, cuando Josué como capitán de las huestes de Israel fue puesto en lugar de Moisés, a él le tocó repartir el territorio, la tierra prometida entre las tribus de Israel, ¿no? Les dio a cada uno ¿qué? Su heredad. Su heredad, esa era su herencia. Y el salmista nos está diciendo, a mí no me interesa la herencia, no me interesan los territorios, no me interesan las propiedades. ¿Cuál es mi herencia? ¿Cuál es tu herencia? Dice, yo he corroborado, ¿no? He puesto por mi herencia la palabra de Dios. Esa es mi herencia, ese es mi tesoro, eso es todo lo que tengo. Es lo que está diciendo, hizo de la palabra su herencia. Cualquier terreno, había dicho, ¿no? En el mismo Salmo 119, ¿sí? Cualquier terreno, cualquier oro o plata, no son de compararse con la palabra, con lo valioso que es la palabra de Dios, ¿no? Así él dice, ningún territorio. Como ella me da testimonio de Dios, de sus atributos, de su sabiduría, de su bondad, de su gracia, de su salvación, la prefiero a ella más que cualquier territorio, Ya ve que a veces los hombres cuando tenemos por ahí algún terrenito, ¿no? Dice, no, ahora que cerque mi terreno, ahora que ponga los cimientos de mi terreno, ¿no? Y en su mente el terreno, ¿no? Ahora que comience a levantar las columnas y la techumbre de mi terreno, ¿no? De mi ranchito de 10,000 hectáreas, ¿no? Lo que sea. Entonces, el hombre siempre tiene en su mente que su heredad, ¿no? Su heredad. El salmista dice, no, lo que va a ocupar mi mente no es mi heredad, no son las cosas terrenales. He puesto la palabra, ¿qué dice, hermanos? Por heredad he tomado tus testimonios para siempre. Ellos son el gozo de mi corazón, ellos son el gozo de mi alma. Es la palabra de vida, es el pan de vida. Ellos son mi verdadero tesoro, ¿no? Así que hizo de ella su herencia para acercarla, la palabra, para cuidarla, para conservarla. La palabra era la finca y el rancho que siempre soñó y él estaría dispuesto aún a dar su vida, ¿no? Por la palabra. En el Salmo 119, 112, no solamente entonces juró, ratificó, hizo de la palabra su heredad. En el versículo 112 también dice,
Mi corazón incliné a poner por obra tus estatutos hasta el fin. Hermanos, la vida cristiana, como estaba diciendo al principio, es una carrera. Hermano, que me inscribí al maratón de Querétaro. Qué bueno, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó? No, pues fui ahí en la salida, ya después de la salida me salí. ¿Para qué te inscribiste? ¿Para recorrer 300 metros? ¿Para darle media vuelta y luego no voy a llegar? O sea, ¿se inscribe uno a un maratón para salirse a los 3 kilómetros? No, hermano, se inscribe uno al maratón para correrlo, para ganar el maratón, vamos a decirlo de esta manera. Aunque ya sabemos que los que van allí primero, uno tiene que amarrar a los kenianos porque si no, ya no los vuelve a ver, ¿no? Entonces, si uno no es de los que va a ganar el maratón, sale después de que ya salieron 3,000 o 4,000, ¿no? Por allá ya te dejan salir ahí para que vaya, ahí llevas a tu paso. Todavía a veces los domingos que hacen ese maratón, salimos y aquí encontramos a algunas personas todavía corriendo, ¿verdad? Sí, a la 1 de la tarde que salíamos antes de la reunión. Entonces, la vida cristiana no se trata de inscribirse nada más en ella y de iniciarla, ¿no? ¿De qué se trata, hermanos? De correr completo el maratón, de terminar la carrera, ¿sí? Que podamos decir como el apóstol Pablo, he peleado la batalla, he guardado la fe, ya nada más me está reservado, ya me voy, ya cumplí mi tiempo. Él no se inscribió nada más al maratón, ¿verdad? Él corrió la carrera. No se trata nada más de empezar la vida cristiana, dice mi corazón y luego, no se trata de llegar hasta el fin, de continuo y hasta el fin obedecer. Y en el versículo 112 dice, ¿de qué tipo de obediencia se trata? Es la más difícil que te puedas imaginar, ¿no? ¿Qué tipo de obediencia? Es la obediencia de corazón. Es fácil detener la mano, ¿no? No robes, me agarro la mano. Algunos papás acostumbraban, si tuvieron hijos rateros por ahí, les amarraban las manos para que no pudieran agarrar nada y para que no roben. ¿Sí? O hacían la finta como que le iban a meter la mano ahí al fuego y les tuvo no, ¿sí? Para que no volviera a robar. Entonces, hemos de ser. Es fácil sujetar la mano, ¿no? Pero el trabajo principal de la santificación y la obediencia de los creyentes es que logremos la obediencia, no solo externa, hermanos, la obediencia del corazón. Se trata de que trabajemos con nuestro corazón. El cuerpo no es tan difícil de dirigir, pero el verdadero trabajo de santidad lleva implícito el trabajo y no solo la mera obediencia externa. Como siempre decimos, ¿no? Cualquiera puede obedecer de vez en cuando, ¿no? Cualquiera puede asistir de vez en cuando. Mas quienes verdaderamente quieren ser santos no se conformarán con una obediencia ocasional. Buscarán lo que estamos escuchando. Mi corazón incliné. Trabajarán con el corazón. Hemos de trabajar con el corazón. Hermanos, solamente un ratito cuando oramos, cuando leemos. No, hermano, vamos caminando en la calle. ¿Sí? Vamos viviendo alrededor en nuestra casa. Sentimos cosas, deseamos cosas. Hay que trabajar con nuestro corazón, hay que mortificar esos asuntos en medio del trabajo, en medio de la escuela, en medio de la oficina. Hay que trabajar en ello. Surgen circunstancias donde es menester que mortificar, donde es menester detener, aplastar lo que se está oponiendo a la verdad que Dios nos enseña. Entonces, eso quiere decir, ¿no? Trabajar con el corazón. El salmista dice, yo incliné mi corazón a poner por obra tus estatutos. O sea, ¿indica que el corazón que estaba siempre dispuesto? No, implica que el corazón se salta, ¿no? Hay remanentes de pecado que todavía quieren hacer su voluntad, que tienen que ser detenidos y mortificados, y hay que obligar al corazón a andar donde debe andar.
Bueno, o sea, los verdaderamente que están buscando la santidad trabajarán con el corazón, ¿no? En tercer lugar, el salmista muestra aquí algunas circunstancias, algunas un poco de quejas, vamos a decir, que afligían su vida. En el versículo 107 nos dice, estoy afligido en gran manera, pide ser vivificado, ¿no?, para sobrellevar el asunto. Versículos 109 y 110 dice, de continuo está mi alma en mi mano. O sea, esta es una frase muy especial en el versículo 109 porque implica que el salmista es como si viajara en su, como si fuera en un viaje, en un trayecto difícil con la salvación en la mano, ¿no? Como si aquí está este vaso con agua, ¿no? Aquí está la salvación, te lo llevas y caminas, no lo vayas a tirar, es valiosísimo lo que traes ahí. Dice, traigo la salvación en mi mano, ¿no? O sea, lo que traemos en la mano, ve, llévale este vaso allá a tu papá, está en el otro cuarto. Y, ¡ay! ¿Qué pasó? Se me cayó. Si traemos una cosa en la mano, normalmente, ¿qué? Llegamos a tropezar, vamos cuidándonos tanto y cuando damos la vuelta, ¡tum!, la tumbamos. El salmista dice, estaba tanto en peligro que él sentía como si llevara su vida en la mano. Así tan cerca estaba de la muerte, ¿no? Es como si la llevara en mi mano, en cualquier momento puedo terminar. Estaba en peligro. Pudiera ser que estaba siendo, al decir que estaba afligido, pudiera ser que estaba siendo tratado injustamente. Sabemos que él había sido traicionado, perseguido, y ahora resulta que estaba al borde de la muerte, muy, muy cerquita, como si llevara la vida en su mano. Y en el versículo 110 dice que había personas que estaban persiguiéndole, le pusieron lazo. Recuerdan que habíamos visto en los versículos anteriores, dice, cavaron fosos, las trampas para los animales, ¿no?, para que yo me cayera. Ahora dice, pusieron lazo. Aquí se trata de atrapar un ave, ¿verdad? ¿Sí? Se pone el mecate o la cuerda con una ruedita y pones ahí ¿cómo se llama? La jaula, ¿no? Bueno, yo no soy cazador, pero he visto que así lo hacen. Y están esperando, le ponen el alimento para que vaya caminando. Cuando el ave está parada comiendo, mete la pata ahí donde está y le jalan y aunque quiera volar, no, ya está sujeta de la pata. O jalan el cable y cae la jaula y ya no va a poder escapar, ¿no? Aquí está hablando de el lazo que se ponía para atrapar el ave, ¿verdad? Entonces dice, mis enemigos los pusieron lazo los impíos. Y no menospreciamos, hermanos, que algún jefe pudiera ser que la traiga contra ti, o que le hayas caído mal a algún maestro, o que tu suegra no te soporte, o que no aguantes a la vecina. Pero obviamente las pruebas, porque hay muchos, hermanos, les pido que oren por mí, porque es que tengo una vecina que, ojalá que nunca lleguemos a decir eso, ¿no? Tengo una vecina que ya no la soporto. Digo, oren por mí, hermanos. No, más bien deberíamos orar por tu vecina para que el Señor la alcance, ¿no? ¿Que no te acuerdas que así eras tú de insoportable? ¿Que no te acuerdas que así eras tú de temeraria? Se nos olvida, ¿no? Entonces, la prueba del salmista, las pruebas que el salmista dice, ¿alguno de ustedes ha caminado en este mundo con el alma en su mano, con la vida en su mano? ¿O alguno de ustedes, sus enemigos, le han rodeado para matarlo? Hermano, el salmista estaba atravesando pruebas verdaderamente difíciles, no que menospreciemos lo que acabo de decir, pero obviamente sus pruebas eran muy, muy, muy duras. Y algo muy interesante que vemos en el versículo 109 y 110 en la segunda parte dice, no obstante esta prueba, ya ve que muchas personas
Hermano, es que me sentí un poquito mal y ya no pude ir al culto, ¿no? Me siento un poco mal, no voy a poder cumplir el compromiso que había dicho. Me siento y siento que no salieron las cosas como yo pensaba y ya no voy a hacer siempre lo que había dicho que iba a hacer. Y siempre, o sea, puros pretextos, ¿no? Pero el salmista dice, estuve de continuo, mi alma estuvo en mi mano, me pusieron lazo los impíos, mas no me he olvidado de tu ley y yo no me desvié de los mandamientos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Arriba del agua, abajo del agua, en medio, en carencias, arriba o abajo. Debo caminar en obediencia con los mandamientos. No son pretexto para desviarme. No hay motivos para olvidarnos del Señor, no hay pretextos. Ahora, note muy bien en el versículo 107, la segunda parte, que estaba afligido, pero el salmista nunca dice, quítame la aflicción, ya no la soporto, quítame la enfermedad, sí, decreto que me la quites. No, por favor, no haga eso, ¿verdad? Dios es soberano, nos envía las cosas que van a venir sobre nuestra vida. ¿Qué pide? Vivifícame. ¿Qué quiere decir esto? Dame la fe, fortalece mi fe, fortaléceme para poder resistir la prueba y llegar al final de la prueba y salir airoso, ¿no? Habiendo obedecido la palabra, ¿no? Que sean abiertos nuestros ojos espirituales para que la prueba no nos consuma, para que la prueba no nos gane, que alcemos nuestros ojos en medio de la prueba y podamos ver la grandeza de Cristo, la grandeza de nuestro llamamiento, los sufrimientos de Él que no son comparables de nada a los nuestros, y al mirar esas cosas yo tenga la fuerza y el valor para perseverar y para resistir hasta el final, hasta que termine mi aflicción, mi enfermedad, mi prueba, ¿no? Mi circunstancia adversa. Ya en el Nuevo Testamento sabemos, ¿no? En 1 Corintios 13:8, ya no me acuerdo, donde dice que no nos será dada una prueba mayor de lo que podemos resistir, ¿no? Eso lo hemos aprendido. Dios no nos va a probar más allá de lo que podemos resistir, sino que juntamente con la prueba que dice, nos va a dar la salida. Sí, es 13:10, 1 Corintios 13:10. Si no, ahí lo buscan, hermanos, por favor. Ya me miraron como búscalo y no lo dices bien, ¿no? Entonces, vamos a buscarlo. 1 Corintios. No fue así, fue. 10:13, ¿no? 10:13. Normalmente se me voltean los textos. No nos ha tomado tentación, 10:13, 1 Corintios, sino humana, más fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar o resistir. Antes dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis aguantar, ¿no? Entonces, en medio de nuestra aflicción, roguemos, ¿por qué, hermanos? ¿Quítame la prueba? No, vivifícame. Ayúdame a resistir. Dame una visión más amplia, ¿no? de la gloria de Cristo para que yo pueda ser fortalecido y resistir en medio de esta prueba. Y en cuarto lugar, versículo 108 es el único que nos resta por comentar. Tenemos aquí una súplica en medio de la aflicción. Ruégote, oh Jehová, te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, ¿no? Enséñame tus juicios. Como sabemos, había ofrendas había ofrendas que realizaban en el culto normal, ofrendas que realizaban, sacrificios que realizaban en ocasiones especiales como la Pascua, había ofrendas de paz. Todo ello está regulado en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Levítico. Usted puede ver ahí, por ejemplo, en Levítico capítulo 7 y en el versículo 16, que se nos habla de personas que van a ofrecer un sacrificio, dicen, y se reglamenta cómo había de ser este sacrificio. Dice, mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o fuere un sacrificio voluntario,
De eso es lo que está hablando el salmista, ¿no? Al decirnos, iba a decir apóstol, el salmista al decirnos, ¿no? Ruégote que te sean agradables los sacrificios voluntarios. Pudiera ser un voto o pudiera ser un sacrificio sin que se derramara sangre, sino un sacrificio espiritual en este sentido, ¿no? El sacrificio de su boca. Encontramos este tipo de sacrificios, por ejemplo, en el Salmo 51, cuando dice el salmista, porque el sacrificio que agrada a Dios es que, dice 51:14. No es el versículo 14, es el versículo, déjame ver, el versículo 16. Dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, ni quieres holocausto. Los sacrificios de Dios, ¿qué son? El espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Y en el Nuevo Testamento, en Hebreos 13, por favor. Hebreos 13 nos habla en el versículo 15 y 16. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos por medio de él a Dios siempre, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, a saber, fruto de labios que confiesen su nombre. La adoración, la alabanza es un sacrificio que ofrecemos a Dios, de hacer bien y de la comunicación de las buenas obras. No os olvidéis, porque de tales sacrificios Dios se agrada, ¿no? Entonces, estamos viendo que el corazón contrito, la alabanza continua es un sacrificio, así como las buenas obras, ¿no? La ayuda mutua. El apóstol Pablo, ya sabe, ¿no? Concluye diciendo que tú debes ofrecer, dice, os ruego por las misericordias de Dios, la misericordia de salvación, que ofrezcan su vida diariamente, ¿no? Que ustedes mismos se ofrezcan como un sacrificio de olor grato a Dios. Ese es nuestro culto racional. Somos un sacrificio vivo. Adoramos, alabamos, exaltamos a Dios. Entonces aquí el salmista está rogando, quizás en medio de su aflicción, en medio de sus circunstancias, no tenía toda la libertad y no estaba ofreciéndolo en las mejores condiciones. Entonces te ruego que aceptes mi sacrificio. No estoy haciéndolo de corazón, estoy haciéndolo con todo el deseo de mi alma, ¿no? Un sacrificio voluntario. Y claro, nos pone a pensar en nuestra comparecencia que tenemos cada primer día de la semana para venir a adorar a Dios. Requiere de nuestra parte preparación, requiere humillación voluntaria, requiere que tengamos continuamente una conciencia de delante de quién estamos, a quién le entonamos cantos, a quién le dirigimos la adoración, en presencia de quién estamos realizando este servicio, ¿no? En presencia del Dios Altísimo, para que no caigamos en el pecado, ¿no? De ofrecer el sacrificio de los necios, ¿no? Usted puede ver en Eclesiastés 5 todo este asunto del sacrificio de los necios que prometen y no cumplen. Así que en su ruego el salmista está considerando todas estas cosas, ¿no? Ya sé que no te puedo dar nada, mi bien a ti no aprovecha. Salmo 16:2, ¿verdad? Ya sé que no te puedo dar nada, ya sé que tú solo aceptas un corazón contrito y humillado, por lo tanto te ruego, ¿no? Que sea acepto mi sacrificio, mi adoración voluntaria. Entonces, después de estos 4 puntos vamos a terminar con algunos comentarios sobre este párrafo del Salmo 119, 105 hasta el 102. En primer lugar, evidentemente nos toca dar muchas gracias y bendecir a Dios por tan formidable y maravillosa palabra que Él nos ha dado, ¿no? Lámpara es a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. En medio de un mundo
tenebroso, ¿no? En medio de un mar tempestuoso, nuestra estrella guía, nuestra luz de verdad, en medio de este mundo de tinieblas, es su palabra. Y debemos darle gracias, ¿no? Alabar a Dios por su poderosa palabra que nos alienta, que nos consuela, que nos guía en nuestro diario vivir. Especialmente debemos agradecer a Dios por Jesucristo, la palabra encarnada, ¿no? Que vino a ofrecer su sacrificio por nuestros pecados para que nosotros pudiésemos obtener una redención tan grande y tan preciosa para nuestras vidas. Con su obediencia Él la obtuvo, ¿no? ¿Se ha puesto a pensar, hermano, qué sería de nosotros si no tuviéramos Biblia? ¿Qué sería de nosotros si esta revelación no estuviera? Pensamos más y más, ¿no? Cuán sabio ha sido Dios en darnos su palabra y en preservarla a lo largo de la historia, ¿no? Que ha sido combatida y el diablo ha buscado destruirla una y otra vez, pero Dios la ha preservado y sigue siendo la lámpara y la luz para guiarnos en nuestra vida hasta que lleguemos a puerto seguro. Hemos de pedir a Dios para que podamos valorarla y escudriñarla, porque esta palabra no debe ser usada como una ropa de adorno, ¿no? Que solamente sacamos los domingos, ¿sí? El domingo nos ponemos el vestido, la camisa, que pues hay que ir bien vestido al culto. Y algunos dicen, la Biblia, ¿dónde está la Biblia? Acá está la Biblia. ¿Dónde la pusiste? ¿No la has visto? O sea, si la vas a sacar cada domingo, es una espada de lucha, ¿no? Afilada debe de estar. ¿Sí? Yo quisiera decir, en lugar de afilada, subrayada, ¿no? Leída. Aquí y acá y acá. Pero luego encontramos algunas Biblias así y están pegadas las páginas una con otra. Se ve que nunca la han leído completa, ¿verdad? Debemos de recordarlo, hermano. La Biblia es Dios hablándonos. Cuando la desechas o la descuidas, le estás haciendo el feo a Dios mismo. La semana anterior concluimos eso, ¿no? La palabra y Dios están unidos. No los podemos separar. Sus mandamientos y su ley. Amo tu ley, te amo a ti. No podemos separar estas cosas. Si queremos amar a Dios y detestar su palabra, eso no es admisible, hermanos. Lo que mostraría más bien es si decimos que amamos a Dios, pero menospreciamos su palabra, quiere decir que nos estamos autoengañando, ¿no? El engaño ha comenzado a seducirte hacia el enfriamiento y la hipocresía. Detente, arrepiéntate. En segundo lugar, por supuesto que no podemos dejar de ver que Cristo mismo se identificó a sí mismo. ¿Cómo? Él dijo, ¿no? Lo sabemos de memoria, Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, ¿no? Cristo es la luz. ¿Sí? Los apóstoles fueron testigos presenciales de este formidable acontecimiento. El Hijo de Dios tomó una naturaleza humana y descendió del cielo para dar testimonio de la verdad. Vino de parte de Dios, fue enviado de parte de Dios el Padre para dar testimonio de la verdad aquí en la tierra. Y dicen los apóstoles en sus escritos, especialmente el apóstol Juan, en el primer capítulo del Evangelio de Juan, en el primer capítulo de la primera carta de Juan, dicen, lo que nosotros hemos visto, lo que oímos, lo que palpamos, lo que escucharon nuestros oídos, lo que vieron nuestros ojos tocante al verbo de vida, de estas cosas les estamos hablando, es verdadero. ¿Sí?
Él apareció en medio de nosotros. Dios estuvo en medio de nosotros, hizo milagros, habló como nadie ha hablado jamás. Y nosotros somos testigos y les decimos que Dios les está llamando, que se vuelvan, que se arrepientan, que es la verdad. La Biblia es el testimonio de la verdad. Si nosotros nos negamos a creer en este testimonio de la verdad, es como si calificáramos, dice el apóstol Juan, a Dios de mentiroso. El que no cree en el testimonio de la verdad ha hecho a Dios, ¿qué? Mentiroso, dice la Escritura, ¿no? Primera de Juan 5, versículos 9 y 10. Hay muchas personas que dicen, no, es que, ¿cómo sé que tú me dices que tú tienes la verdad? O sea, Dios ha hablado. El que quiere saber si este libro está diciendo la verdad, dice que venga y se ponga a obedecerlo y se va a dar cuenta si es o no la verdad. Juan 7, 17. Y por supuesto Juan 3, 19 nos dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la verdad. Entonces, en tercer lugar, Dios ha establecido en cada una de sus iglesias verdaderas, ¿qué cosa, hermanos? El ministerio de la palabra, con el propósito de ¿qué? De seguir alimentando de esta palabra a sus ovejas. Él es el pan de vida, con el propósito de guiar a sus ovejas por el camino de la verdad hasta que lleguemos a nuestro destino celestial. Ese es el propósito de nuestra reunión, adorar a Dios, ¿sí? Y ser edificados por medio del entendimiento y la verdad de la palabra de Dios. Aquí hay que recordar, hermanos, que las ovejas deben poner sus ojos en Cristo y no en los ministros o no en algún hermano. Sí, no, es que yo siento que no hay ninguno como el hermano X, ¿no? Y ponen sus ojos en el hermano X. Entonces, hay que poner nuestros ojos, ¿sí?, en Cristo, hermanos. Él es nuestro verdadero ejemplo, nuestro único ejemplo, nuestro Salvador. ¿Sí? Hay que considerar, como dijo el autor de Hebreos, el ejemplo y el testimonio de nuestros hermanos que nos antecedieron o que están con nosotros. Y en lo que es conforme a Dios, en lo bueno, imitarlos. Pero seguirlo y poner nuestros ojos solamente ¿en quién? En Cristo, ¿verdad? Ahora, en cuarto lugar, dichoso y feliz aquel que ha tomado la palabra de Dios y se ha apropiado de ella en forma personal para que la palabra sea su lámpara y su lumbrera, para que la palabra sea su consejero, para que la palabra sea su norma de vida, para que la palabra sea su heredad. Dichoso el que ha hecho esto. Será como el caudillo Josué, ¿no? Que todo lo que hace prosperará. Será como el salmista, que todo le servirá para bien. Será como siempre su ojo estará verde, siempre su vida fructífera y su mano no caerá jamás, ¿no? Dios prosperará su camino y todo le ayudará para bien. Es lo que nos dice el Nuevo Testamento. Y vuelvo a repetir, toda esta prosperidad, estamos hablando de prosperidad espiritual, no se confunda, esta no es la iglesia de la prosperidad económica ni de los pactos para que Dios le haga rico, no, hablamos de prosperidad espiritual, ¿no? Si usted toma la Escritura como su norma de fe y práctica, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿no? Ahora preguntémonos, tocante a los votos y los compromisos. ¿Cuál es su compromiso para con la palabra de Dios? ¿Tiene usted algún compromiso con la palabra? ¿La lee cada cuántos años? ¿Cuál es su compromiso? ¿Tiene algún voto? ¿Ha hecho algún compromiso personal con Dios para decir, no, yo voy a seguir tu palabra y no me apartaré ni a izquierda ni a derecha? ¿Sí? No solamente compromisos
pero ha hecho algún esfuerzo adicional. Hemos visto los esfuerzos adicionales del salmista, ¿no? Estoy trabajando con mi corazón. He hecho de la palabra mi heredad, mi herencia. ¿Ocupa la palabra el primado en mi vida o hay algún ídolo o algún intruso que ha tomado ese lugar? Entonces debemos examinarnos a nosotros mismos. Hermanos, si no tenemos un compromiso verdadero con la palabra de Dios, no vamos a crecer. El proceso que vimos la semana anterior de lectura, meditación, obedeciendo y para obedecer, mortificando el pecado y aborreciendo toda maldad y, ¿qué más? Orando en todo tiempo, ¿no? Para que la palabra esté en nuestras mentes y corazones. Si no hacemos este ciclo, si no tenemos un compromiso, no va a suceder nada, no vamos a crecer en santidad, no vamos a hacer algo más de Juan de a pie, ¿no? Se acabó. Entonces, los grandes avivamientos que vemos en la historia, indiscutiblemente que es la soberanía de Dios la que concede los avivamientos, no está en las manos humanas, es la soberanía de Dios, por supuesto. Sí, pero siempre han estado relacionados con una entrega completa, ¿no? de la iglesia en sus deberes de oración, en sus compromisos de lectura y dedicación con la palabra, ¿no? Si no, nos convertiremos en personas que están siendo arrastradas por otros, ¿no? Por otros que sí oran, por otros que sí leen. Hermanos, si todos juntos oramos y leemos y empujamos este carro, el carro se hará ligero. Pero si nosotros no lo hacemos, seremos solamente un peso muerto, el cual algunos están llevando y arrastrando nada más. En quinto lugar, no solo es el compromiso, pero vemos que hay otro distintivo. En todo el Salmo 119 que hemos estado estudiando, hemos oído que la palabra, la ley, los mandamientos son el gozo de mi corazón, son el deleite de mi alma. Bienaventurados, felices, me he gozado en tu camino. Tus testimonios son mi deleite. He codiciado tus mandamientos. Deleite y amor por tus mandamientos. Alabanzas por tus juicios. Mis delicias son tu palabra. Amor, dulzura, placer, más que miel. El gozo de mi corazón, díselo. Entonces, cuando nosotros escuchamos esto, ¿cómo se le figura a usted que fuera el carácter y la vida del salmista? Amargado, enojado. No, ¿verdad? ¿Qué había en su corazón? ¿Qué dice que había? Deleite, gozo. Hay personas a las cuales hasta nos da miedo hablarle. Le voy a hablar, no, porque quién sabe cómo voy a reaccionar esta persona, ¿no? Y si somos nosotros y decimos que somos creyentes, ¿qué imagen estamos dando, hermanos? No quiero que ría fingidamente, que tenga una alegría superficial. No me refiero a eso. Me refiero a que la verdadera salvación y el camino de la santidad traen contentamiento, gozo, felicidad, satisfacción en nuestra vida. No estamos afanados, no estamos ansiosos, no estamos mordiéndonos las uñas así. ¿Qué irá a pasar? ¿Irá a ganar México el mundial o algo? O sea, no, hermano, ni nos interesa. ¿Sí me explico? Ya soy odiado porque ya dije 20,000 veces que México nunca ganará el mundial del fútbol. Aunque vistan al ídolo de verde y todo lo demás, no va a pasar nada. Entonces, en sexto lugar, roguemos por nuestras almas
que nuestra fe no falte a la hora de la prueba, ¿no? Como Cristo rogó, dice en Lucas, ¿no? Que Cristo rogó por Pedro. No, yo no te negaré, ya he rogado que tu fe no falte y después vuelvas y confirma a tus hermanos. Para que no le neguemos, para que no nos olvidemos de Él, para que no caigamos en desobediencia. Hermanos, no roguemos que Dios nos quite las pruebas o la enfermedad, sino roguemos que sea hecha la voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿no? Hemos aprendido, Dios, yo quiero, o sea, a veces hay personas que no han entendido lo que es la oración, ¿no? Y dicen, vamos al culto de oración. No, yo voy y se ponen, se trata como si fuera de Santa Claus, ¿no? Y yo pido esto, y yo pido lo otro, y yo le pido, y yo quiero un monito con así de que automático, y yo quiero un carro nuevo. O sea, ¿de qué se trata la oración? La oración es el instrumento para que su iglesia y sus hijos, los que entienden el propósito de Dios y lo que Dios está haciendo en este mundo, rogaríamos con todo nuestro corazón y rogamos con todo nuestro corazón que sea hecha la voluntad de Dios, que sea prosperada su causa, su reino, su proyecto redentor, que Cristo ya regrese, que Cristo ya vuelva, que salve a sus hijos que están esperando ahí, sus elegidos, para ser traídos a la obediencia del Evangelio. O sea, yo quisiera, es que me hacen falta unos zapatos verdes en mi guardarropa. Yo quisiera decir, Dios, no quisieras traerme mis zapatos. Si está preocupado por sus zapatos verdes, vaya y cómprese 20 pares de zapatos verdes, ¿no? Sí. Pero si va a orar para Dios y para la gloria de Dios, por favor, ¿no? Consideremos nuestra vida, para qué oramos, para qué estamos aquí, cómo servimos, ¿no? No estamos leyendo correctamente la Biblia si pensamos que Dios quiere que tengamos una salud perfecta. No, Dios, quítame la enfermedad. No, hermano, eso no importa, es algo temporal, es algo pasajero. Nuestros padecimientos, nuestras enfermedades, llevémoslas con paciencia, carguémoslas con entereza. Roguemos que Dios nos avive, ¿no? Para que nosotros podamos resistir. Carguémoslas, hermanos. Nuestras pruebas, nuestras dificultades. ¿Qué es más importante? No, pues lo que es primero, dicen allá afuera del Seguro Social, no, mi salud. Claro, mi salud, mis derechos. Eso es lo más importante para usted. No es Dios su causa, no es Dios y su causa, no es Dios su heredad, no es Cristo su Salvador. Entonces, enfoquemos nuestra vida, enfoquemos nuestra ley. Somos los hijos de Dios y Él espera que su iglesia ruegue. ¿Por qué? ¿Por sus zapatos verdes? Porque usted ya no sufra con el callo enterrado que tiene ahí. Hermanos, ubiquemos para qué debe orar la iglesia, ¿no? ¿Qué debe buscar cada creyente, ¿no? Oremos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, te bendecimos, te damos las gracias por tu palabra. Señor, gracias por tu Biblia que nos has dado y la has preservado para que tus hijos tengamos una lámpara y una luz para guiarnos en medio de este mundo de tinieblas. Gracias, Padre, porque tu palabra ha sido nuestra fuerza. Gracias, Señor, porque tus enseñanzas a través de tu palabra han fortalecido nuestra alma, nos han enseñado a vivir, nos han enseñado a caminar en medio de este mundo caído. Gracias porque a través de la predicación de tu precioso evangelio que está registrado en tu palabra, cada uno de los que estamos aquí hemos llegado a conocer de tu Hijo Jesucristo. Y Padre, nos has conquistado y nos has maravillado a través del amor que tú derramaste para salvar a los pecadores. Suplicamos, Padre, que ese proyecto redentor siga siendo realizado y que tus hijos sigan siendo traídos por el poder de tu Espíritu Santo a la obediencia de tu Evangelio, Señor. Suplicamos, Padre, que tu iglesia pueda resistir en medio de la prueba y suplicamos, Padre, que tu iglesia levante este candelero y esta luz en medio de las tinieblas. Ayúdanos a ser sal y luz en medio de este mundo caído
en medio de este mundo que está engañado y envuelto en tinieblas. Ayúdanos a ser sabios para manejar la espada de la palabra, para llevar la luz a donde están enceguecidos por el pecado y la maldad, Señor. Te rogamos, Padre, que bendigas tu palabra y que tu Espíritu Santo prospere la verdad en cada corazón, para salvación y para santificación. Te lo pedimos, Padre, y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén.